cerámica, en pintura, y más era un grupo grande de alumnos de edad adulta. Entonces yo llevé esos trabajos que había hecho de copia, chocha, porque uno nunca está más contenta que cuando no sabe mucho. Después cuando empieza a aprender se da cuenta lo mucho que le falta, ¿no? Bueno, lo llevé y bueno, lo miró con benevolencia y me dijo, mira, vas a tener que estudiar, hacer todo el estudio académico aquí en este lugar, no podés hacer esto. Y bueno, yo me tragué la pena y empecé a estudiar. De esas avatares que tuvimos que volver a Santa Fe por la muerte del padre de mi marido, por el golpe militar, todo. Ya en Buenos Aires me dijeron, debes estudiar con Supisiche, que es la figura conocida acá, muy buen pintor. Allá nos dirigimos. Bueno, me dijo, a ver, trae los trabajos que hiciste en Buenos Aires. Llevé los trabajos, nos miró y bueno, dijo, está bien, pero de aquí en más vas a tener que hacer otra cosa. Te vas a tener que dejar esto para empezar otra cosa. Yo casi lloro, la verdad, porque estar estudiando Pero después comprendí, con mucha razón, que se necesitaban las dos cosas. El aprendizaje académico y todo lo que supe y sabía en cuanto a despertar la imaginación y desprenderse del modelo. Entonces uní en ese tiempo lo que era el estudio natural del paisaje, de la figura humana, con aquello otro que fue el disparador de todo lo que es imaginación. Y en ese caso, Norma, tu arte, a lo largo de estos años, ¿qué fue? ¿Figurativo? ¿Fue abstracto? ¿Qué hiciste a lo largo de la vida? Bueno, yo amo la naturaleza, los seres humanos, me atrapa todo, el río, el aire, todo. Entonces, indudablemente que yo iba a tender a ser figurativa. Pero una figuración siempre entendí a través del estudio que la naturaleza es un diccionario para el que aprende, pero no hay que sujetarse con el modelo, sino que hay que saber cerrar ese diccionario para poder crear una forma que sea acorde a la emoción y el sentimiento propio. Está bien. Y en ese caso, Norma, sos absolutamente libre al pintar, al crear, al buscar temas. Sí, yo creo que soy libre. Claro, uno, al ser figurativo, está sujeto a las formas, ¿no es cierto? Pero se pueden reinventar formas, se pueden reinventar temas, se puede ver siempre haciendo aporte con lo que uno ha estudiado, de tal manera de volar. Pero eso teniendo un buen dibujo, teniendo una base importante, entonces uno despliega todo lo que ha conocido. Realmente esa es la cuestión, ¿no es cierto? Coincidir en pensamiento y actitud. Claro. Bien, y todo artista toma de la naturaleza, bebe de la naturaleza elementos, colores y demás, que después los traduce y los reelabora en su mente y por supuesto en sus obras. En el caso tuyo, Norma, ¿vos te inspiraste o te inspiran a veces cuentos, anécdotas, cosas de la vida y los plasmás en tu arte? Sí, yo creo que hay distintos disparadores. Depende, el ser humano en general está en búsqueda de la felicidad. ¿Qué es lo que le hace feliz? A lo mejor su trabajo, a lo mejor su comercio, pero hablando de arte, ya uno tiene que pensar que el vuelo es distinto. Pero siempre es en búsqueda de la felicidad. Entonces hay condiciones filosóficas también que tratan el tema. Indudablemente que al elegir el tema es porque uno ha mirado hacia adentro, se ha entendido a sí mismo y se apoya en ese mundo en el cual vive. Estoy hablando de lo que hacemos figuración, ¿cierto? Pero aquel otro que hace abstracto también, yo supongo que con sus colores
en fin, con las áreas que pinta, él está diciendo algo que tiene que ver con su realidad. No todos manejamos la misma realidad. Ahora, la naturaleza, no hay nada, ningún objeto, ninguna parte de la naturaleza que sea indigna, por cotidiana que sea, de ser pintada. Siempre que se respeten las creencias y se respeten las buenas costumbres, ¿cierto? Muy bien. A lo largo de esta vista, de estos cuadros, nosotros vemos algo que más o menos está relacionado y que habla de pájaros, de jaulas, de colores. ¿Tiene algo que ver con esta última producción? Fíjate que yo elegí el color azul. Las tierras, y en general comencé siempre con las obras en color ocre, tierra, está ligada a la tierra, que es la que da los frutos, los animales y demás. El agua también, pero en menos densidad, más transparente. El cielo siempre ha encerrado un misterio. ¿Cómo lo vemos? Azul. Y también vemos a veces azuladas las aves. Es decir, cuando hacemos una elevación, miramos el cielo. Entonces, por eso, y por una leyenda, que justamente esa leyenda se trata de la búsqueda de la felicidad. Esa búsqueda se basa en leyendas muy antiguas, entre ellos Maeterlinck, fue el que escribió. Cuenta que llegó a una aldea muy pobre, con gente muy castigada, en fin, poco analfabeta. La leyenda que el que salía y encontraba el pájaro azul tenía asegurada su felicidad. Bueno, ahí se fueron, gran parte de la población dejaron abandonadas sus casas, sus cosas, y se fueron a buscar el pájaro azul. Algunos se cansaron, volvieron deshechos y habían perdido todo lo que tenían. Y otros con algún pajarito azul, creyendo que ya habían pescado la felicidad. Pero después se dieron cuenta que no. Y que había pasado el tiempo inútilmente. Y que muy cerca tenían, sin embargo, la felicidad. Y más aún, estaba dentro de ellos. Y yo creo que sí, que realmente la felicidad la llevamos adentro. Y bueno, tiene, ya ven, es una figuración, pero tiene un fin filosófico. Qué bien, qué interesante es saber que un artista capta, en este caso poemas, narraciones, cuentos, los traduce y después los plasma en una serie como lo que estamos viendo. Verdaderamente está muy muy lindo la serie del pájaro azul. Es una parte de tus colores, porque contaste que a lo largo de tu vida vos pasaste por diversas coloraciones, por diversos tonos. Sí. ¿Tiene que ver eso algo con un estado anímico? Sí, creo que sí. Ahora es muy difícil saber en qué estado está uno. A veces uno está más prisionera de las cosas que le rodean y quizás esté más en los verdes, en la tierra, como digo. Y en este caso a lo mejor está más elevado, más de tipo espiritual, porque todos creo que cuando queremos pedir algo miramos al cielo. Y bueno, eso tiene que ver también con la parte interna, lo que uno tiene dentro de sí. Qué bien. Como excelente artista que sos, actriz también porque es bella en todo sentido, pero es una artista plástica notable. Como verdadera artista veo que agotás absolutamente todas las técnicas. Podemos ver una acuarela de lo que estás regalando, óleos, dibujos, pasteles. Contanos un poco de esas técnicas y qué tienen que ver con tu estado anímico y con tus tiempos respecto a esas técnicas. Sería muy extenso, ya sería... Eso les gusta, quieren oírte. A ver. Bueno, técnicas. Las técnicas, algunas han sido aprendidas a través de los maestros, pero muchas de ellas son debido a la investigación que hago dentro de mi estudio. No están acá todos los cuadros, por supuesto, he vendido muchos, se han ido muchos, han quedado muchos afuera, pero he tenido series donde he agregado cartón corrugado dentro